Muy buenos días a todos. Es un placer tener la oportunidad de enviarles este video para su uso. No importa dónde estén durante estos días de carnavales, de poder tener esta oportunidad de reflexionar sobre una porción de la palabra de Dios. He escogido como título Viviendo para Dios y su gloria. Viviendo para Dios y su gloria. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. Vamos a dar una introducción inicialmente y después vamos a leer el pasaje y orar. Podemos hacernos la pregunta, ¿cómo debemos vivir en el mundo que tiene valores distintos a los valores de la palabra de Dios? Es un desafío para cada cristiano vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchos cristianos no saben con seguridad la voluntad de Dios con los términos claros suficientes porque no pasan suficiente tiempo leyendo, meditando y reflexionando en cómo poner en práctica las escrituras. Si es así, la corriente de este mundo nos va a influir mucho más porque es lo que sabemos y no discernimos adecuadamente los diferentes valores. No distinguimos lo que es lo bueno y lo que es del mundo. Pedro da instrucciones en esta porción para rechazar el estilo de vida de los no creyentes y para funcionar debidamente en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Vamos a leer solamente los primeros 6 versículos de 1 de Pedro, capítulo 4. Los primeros 6 versículos únicamente para comenzar. Dice el texto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oremos. Padre amado, Dios bendito, venimos delante de ti en este momento para reconocer que tu palabra es tu revelación de tu voluntad, de tu persona a nosotros. Gracias por esta revelación, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Queremos aprender de ti, queremos aprender de esta porción, pero sabemos que necesitamos al Espíritu Santo para ir guiándonos a entender y después poner en práctica las enseñanzas de esta porción. Guíanos en este momento para que esto sea de provecho para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre grande y poderoso de Jesucristo. Amén. El cristiano debe rechazar su antigua manera de vivir para vivir para Dios. Esto es lo que nos enseña estos 6 versículos. El cristiano debe rechazar su antigua manera de vivir para Dios. Pedro dice cómo hacerlo cuando les manda a armarse
con el mismo propósito o pensamiento de Jesucristo, allí en el versículo 1. El pasaje comienza, en la Reina Valera no se detecta porque no está presente, pero en la Biblia de las Américas, en el texto griego, comienza con las palabras por tanto. Por tanto, es una conclusión. Con base en lo que ha enseñado anteriormente en el capítulo 3, dice, por tanto. Y encontramos una estrecha relación con esta enseñanza con el versículo 18 del capítulo 3. Dice así, 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo murió una sola vez por los pecados. Él que era justo, que no había pecado, murió por nosotros los injustos, específicamente para llevarnos a Dios, para poder tener una relación con Dios. Lo que dice muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el texto dice en el versículo 1, puesto que Jesucristo ha padecido en la carne, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Cuando hace referencia aquí a la carne, en esta sección, no quiere decir la naturaleza pecaminosa, sino está hablando de la vida terrenal, aquí, la vida humana, aquí en la tierra. Los judíos veían a la carne como la existencia humana, como débil, caída, sujeta al dolor y a la muerte. Entonces, padecer en la carne tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Es una manera de expresar padecer en la carne, murió físicamente Jesucristo. Entender el sentido de propósito o pensamiento que tuvo Jesucristo es importante aquí. El plan de Pedro es extraer un principio del ejemplo de Jesucristo. ¿Y cuál es ese principio? Dice que Cristo padeció por el pecado una vez en el pasado, con el resultado de nunca tener que tratar con el pecado otra vez. Resolvió el problema nuestro, resolvió la culpa nuestra. Al sufrir Jesucristo, mostró su oposición a la vida de libertinaje. Definitivamente, al estar dispuesto a poder morir en la cruz, cargando con nuestros pecados, recibiendo el juicio por nuestros pecados, está mostrando una oposición por el sufrimiento tan terrible, no únicamente a nivel físico, sino más bien referente a su relación con el Padre. Que hubo un tiempo, no sé si cuántos segundos, cuántos minutos de separación de Jesucristo y su Padre, mientras él recibía el juicio por nuestros pecados. Está mostrando su oposición a la vida de pecado, al libertinaje, a los que pecan libremente. Los cristianos debemos seguir su ejemplo y decir no a las tentaciones que enfrentamos. Todos enfrentamos tentaciones. Debemos ir a la batalla contra el pecado, armados con el pensamiento que tuvo Jesucristo, armados como si tuviéramos armas para poder pelear la batalla contra las tentaciones. Todos tenemos tentaciones de diferentes clases. Los pensamientos muchas veces requiere que lleguemos a una conclusión si son pensamientos de parte de Dios, si son pensamientos de nuestra carne o de la obra
de los poderes de las tinieblas. Los pensamientos pueden ser buenos o pueden ser engañadores, falsos. Podemos tener tentaciones de mentir y no asumir responsabilidad cuando hemos hecho algo. En vez de decir sí lo hice y pedir perdón según la necesidad o restituir algo, si es el caso, pero la tendencia humana es mentir para cubrirnos. Actividad sexual ilícito fuera del matrimonio. Hay una gran tentación. El uso de alcohol, sobre todo en cantidades significativas para producir alicoramiento. Lenguaje no apropiado, sean palabras ásperas, sean palabras realmente palabras despectivas, palabras mal usadas, palabras que hacen daño, chistes inapropiados. No todo lo que se escucha vale la pena repetir. También tentaciones para la ira, para el enojo en situaciones de la vida. Esos son algunos ejemplos de tentaciones comunes. La lista es mucho más larga, sin duda, pero captan la idea. Entonces, la persona que está preparada para experimentar padecimiento injusto demuestra que mantiene firmemente a un principio, en este caso la oposición y el rechazo al pecado. Jesucristo estaba preparado para hacerlo y al sufrir en su carne, en su vida, no solamente la violencia humana, sino también la separación de su Padre, tiene firmeza para cumplir un principio, en este caso la oposición y el rechazo al pecado. ¿Qué de nosotros? Debemos armarnos con este mismo pensamiento, decir, no, no es lo que queremos seguir haciendo, no queremos seguir viviendo de esta manera. El cristiano tiene que escoger cómo vivir. Y según el versículo 2, efectivamente hay dos posibilidades. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Podemos seguir viviendo según las pasiones humanas, las concupiscencias, los deseos malos que hay en nuestros corazones, guiados por la corrupción interior que hay en nosotros, la naturaleza pecaminosa, pero realmente no es una opción. Si somos hijos de Dios, sabemos la diferencia. Sabemos que no es algo bueno vivir de esta manera. Podemos vivir según las pasiones humanas o según la voluntad de Dios. Aún tomando la decisión de vivir para la voluntad de Dios, puede haber momentos cuando caemos en pecado, enfrentamos la tentación y cedemos. Sin embargo, por lo que hizo Jesucristo en la cruz, hay provisión para poder restablecer nuestra comunión con Dios al confesar estos pecados delante de Él. Y Pedro dice en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El tiempo pasado ya es suficiente de haber vivido el pecado como los gentiles, los no creyentes.
Podemos recordar nuestros pecados pasados y nuestra decisión de no volver a esas prácticas. Un poquito de reflexión. Sin duda, habrá cosas que nos avergonzamos por haber participado en ciertas cosas. Pero si nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Jesucristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No tenemos que seguir viviendo en la vida antigua nuestra, el viejo hombre, según la descripción de Pablo. Menciona allí en el texto, el versículo 3, habiendo andado en diferentes pecados. Encontramos allí pecados sexuales como sensualidad, lujurias y orgías. Estoy tomando palabras de la Biblia de las Américas. Pecado de exceso de alcohol como borracheras y embriagueces. También se incluyen disipación o parrandear, exceso de alcohol y otras conductas no sanas. Pero menciona también abominables, idolatrías. Implica adorar a la criatura y no a la atención de Dios. No dar esa atención, no adorar a Dios. Es satisfacer los placeres para esos momentos es más importante que prestar atención a Dios. Satisfacer los placeres, las oportunidades de lo que consideramos a nivel humano como placeres. En tiempos antiguos, la idolatría conducía a la inmoralidad debido a algunas prácticas comunes que podrían incluir a prostitutas del templo en caso de los paganos. Era una forma de adorar, tener relaciones sexuales con prostitutas. Así era cuán moralmente impuro eran estas religiones. Carnaval es un ejemplo de la vida de los gentiles y el libertinaje. Se está celebrando antes de la Cuaresma unos días de desenfreno de la carne. No es compatible con la vida cristiana. No es que está bien 4 días de prácticas de esta clase y luego santificarse en la Cuaresma, llegando hacia la Semana Santa. No es buen pensamiento. No es buen pensamiento. Uno no quiere dar libertad, libertinaje a la carne en ningún momento. Hay que tomar en cuenta estas cosas seriamente. Pero dice en el versículo 4, a estos les parece cosa extraña a los que practican estas cosas, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Los paganos se sorprenden del cambio en la vida del cristiano porque no seguimos la corriente de su desenfreno de disolución. No comprenden el comportamiento del cristiano. ¿Y por qué? No hay nada de malo lo que estamos haciendo. Estamos gozándonos, estamos celebrando, estamos disfrutando de una oportunidad especial. Pero es libertinaje. No entienden este nuevo comportamiento nuestro, porque no andamos con ellos en el pecado libertinaje. Pero pasan de ser sorprendidos a ultrajar a los creyentes, a criticar, a juzgar. Lo critican fuertemente y el cristiano necesita soportar estas actitudes. Ven la oportunidad porque piensan que les estamos juzgando al no participar con ellos. En alguna manera quieren reaccionar en contra. ¿Cuántos de ustedes experimentan esto
al no participar en carnaval, en su lugar de trabajo, lugar de sus estudios. A veces dan por sentado que todo el mundo necesita participar y son momentos incómodos para los cristianos. Si tratan de separarse de estas actividades. Esto es la realidad de lo que toca enfrentar para andar con Dios. Sin embargo, encontramos en el versículo 5 que hay consecuencias para el comportamiento de los gentiles, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tendrán que rendir cuentas delante de Dios, o lo más probable, delante del Señor Jesucristo, quien tiene el derecho a juzgar a la gente. Jesucristo tiene la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Disfrutan de libertinaje, pero habrá momentos de tener que rendir cuentas. Y eso va a ser cosa seria. El versículo 6 es un versículo no fácil de entender. Voy a intentar dar una explicación que parece la más satisfactoria. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El Evangelio ha sido predicado, pasado, en el griego auristo, ya ocurrió, no sigue ocurriendo. Ha sido predicado a los muertos. La idea es que estaban vivos, los que estaban vivos en ese tiempo respondieron al Evangelio en fe, pusieron su fe en el Señor Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados. Aunque les tocaba sufrir físicamente en la vida, como hombres, de parte de algunos que pensaban que podían acabar con los cristianos al matarlos, llegando a ser mártires. Algunos que querían acabar así. Fue el intento de los hombres hacerles daño. Pero la realidad de los cristianos es que viven en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. La existencia de los creyentes permanece, aún después de haber muerto estos. La muerte no les acababa con ellos, porque habían recibido vida eterna mientras estaban en vida, y esa vida sigue por toda la eternidad, pero ya en la presencia de Dios muy específicamente. Complicado el versículo, pero no tan difícil de comprender. El mundo muchas veces rechaza a los cristianos. Nos rechaza porque no vivimos como ellos viven y se sienten juzgados por nosotros, aunque nosotros no estamos pronunciando juicio contra ellos. Y su reacción es fuerte y en algunos casos violencia. Pensemos en algunas aplicaciones para nosotros de estos 6 versículos. Primeramente, encontramos un mandamiento. Hay un mandato para armarnos con el pensamiento o el propósito de Cristo para rechazar el pecado en nuestras vidas, para vivir en la voluntad de Dios. Debemos armarnos con el mismo pensamiento, el mismo propósito de Jesucristo. Y Él estaba dispuesto a morir en oposición al pecado y para poder rescatarnos, redimirnos. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. No merecemos nada de salvación de parte de Dios. Pero Dios también nos da provisiones para vencer la carne. Pero tenemos responsabilidades
de tomar decisiones consecuentes con nuestra posición en Cristo. No es que Dios hace todo en cuanto a la salvación, sí, por medio de Jesucristo hizo todo. La gracia de Dios nos da una nueva vida, perdón de nuestros pecados, vida eterna. Pero para seguir viviendo para Dios, necesitamos tener consecuencia en nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Dios nos apartó para su servicio, nos santificó. Es un acto de gracia. Nos llama a ser santos como Él es santo. Específicamente es lo que Dios ha dicho en su palabra, Antiguo Testamento, y Pedro lo repite en el capítulo 1. Su gracia y la presencia del Espíritu Santo nos capacita a obedecer la palabra. Nos da la capacidad, el poder cumplir con lo que Dios ha dicho y poder tomar decisiones consecuentes con ese llamado de Dios, de ser santos. Aquí encontramos ese mandamiento. Pero ¿cuál es la situación que vemos muchas veces alrededor? Muchos cristianos no toman enseñanzas o decisiones suficientes como corresponde y viven por los impulsos del momento. Da la impresión que la vida les controla y que ellos no están tomando las decisiones necesarias para poder vivir para Dios. La vida les controla. Viven por los impulsos del momento. También hay casos de cristianos que no conocen suficientemente las Escrituras para discernir si su comportamiento está de acuerdo con el mundo o si está de acuerdo con las pasiones humanas, o sea, la naturaleza pecaminosa. Sin conocimiento efectivo de las Escrituras, su discernimiento no está afinado. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos a la luz de esto? Una cosa es evaluar nuestras vidas para ver si nuestros valores corresponden más a los del mundo y no tanto a los valores encontrados en las Escrituras. Hay que evaluarnos personalmente. Número 2, es esencial tomar todas las decisiones necesarias para rechazar el estilo de vida de los no creyentes. Incluye examinar los propósitos en la vida. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Se identifican con los propósitos de Dios? Debemos examinar las maneras de hacer las cosas que pueden ser en fuerzas humanas y no en dependencia de Dios. Y evaluar también nuestras actitudes para ver si están ajustadas o no a la palabra y a la voluntad de Dios en nuestras relaciones con otras personas. Evaluar y tomar decisiones para simplificar las ideas. Pero encontramos algunas enseñanzas refrescantes y orientadoras aquí en los versículos 7 al 11. Vamos a leer estos versículos. Acciones específicas para los cristianos que abandonaron el estilo de vida pecaminoso de los gentiles. 7 al 11 de 1 de Pedro 4. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Algunas acciones específicas para los cristianos que abandonaron el estilo de vida pecaminoso de los gentiles.
puesto que el fin de todas las cosas se acerca. Pedro da unos mandamientos importantes para los creyentes en cuanto a cómo vivir. Dice, ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Estoy leyendo allí de la Biblia de las Américas. Aclara un poquito algunas cosas. Ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Significa estar alerta mentalmente con una perspectiva sana de su vida y de la soberanía de Dios. Una perspectiva sana de la vida. Implica observar lo que sucede en nuestras vidas, lo que sucede en el mundo, y hay muchas cosas sucediendo, y percibir correctamente lo que Dios está haciendo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Si tenemos esta actitud, va a afectar nuestra manera de orar, porque vamos a estar viendo la realidad del mundo y de nuestra vida y poder tener más claridad de los principios de la palabra, los principios apropiados para usar en oración, principios que encontramos en la palabra, pero podemos poner en práctica en nuestra oración. Implica no tener un sentido de desesperanza, sino de confianza en Dios, confianza en su soberanía para guiar sus propósitos en el mundo. Él es mucho mayor que nosotros y su capacidad de pensar, mucho mayor que nuestra capacidad de pensar. Su lógica va muchísimo más allá de nuestra lógica. A veces no entendemos cosas. Está bien, porque Él es Dios y nosotros no somos. Nosotros no podemos ver el cuadro macro de todo el mundo al mismo tiempo. No nos es posible. Pero dice, debemos ser también, ser fervientes en nuestro amor, los unos por los otros. Versículo 8. Si conocemos a Dios y hemos nacido de nuevo, Pedro nos insta a seguir amando los unos a los otros. El amor no significa un sentimiento de bienestar cuando estamos con los hermanos en la fe, aunque puede incluir esto, sino que habla de desarrollar relaciones significativas, profundas con otras personas y poder demostrar el amor en formas prácticas, dando apoyo en estas maneras. Apoyo emocional, apoyo espiritual, apoyo físico. Depende de lo que es apropiado y lo que es la necesidad. Los grupos familiares están diseñados para facilitar el desarrollo de este amor y permitir sus acciones con un grupo de hermanos. Los grupos permiten una participación activa en relación con las vidas de otras personas. Queremos ministrar, queremos acompañar, queremos apoyar a los otros en los momentos difíciles que viven en diferentes circunstancias. Pero también la palabra nos instruye en el versículo 9 de ser hospitalarios los unos con los otros. Se menciona la palabra hospitalidad 5 veces en el Nuevo Testamento. En su contexto original, era una manera de atender a los viajeros cristianos que incluían a maestros, profetas y apóstoles, dándoles hospitalidad y alimentación gratis cuando estaban en su área geográfica. Pedro manda a ser hospitalarios los unos a los otros. En ese tiempo, los presupuestos familiares eran estrechos, pero debían hacerlo sin murmuraciones, o sea, hacerlo con una buena actitud. A veces tenemos oportunidades de servir a otros de la misma manera. Cuando vivimos en México,
y yo volvía anualmente para una consulta de las iglesias de grupos familiares, recibí atenciones de diferentes familias de la iglesia, diferentes años. Disfruté de estos tiempos, estando en sus casas, conviviendo con las personas. Era una rica experiencia. Cuando nos ha tocado viajar a los Estados Unidos para compartir con iglesias y personas y familias que nos han apoyado en oración y en finanzas, recibimos hospitalidad de parte de muchas personas. Son oportunidades muy especiales. A veces es una sola noche, a veces es más tiempo. Estando en Guadalajara, tuvimos la oportunidad de hospedar a un misionero jubilado. Era no de nuestra misión, era de la misión bautista, que iba a visitar la ciudad para compartir algunas conferencias de guerra espiritual. Supe algo de él por un libro que había escrito y nos brindamos para hospedarlo en su viaje. Y él agradeció mucho la atención brindada por unos días. Nosotros sacamos provecho al poder hablar con él, escuchar cosas de él, pero también de servir, que le sirvió a él. Hospitalidad, un gran valor. Pero en versículo 10, debemos servirnos los unos a los otros con el don espiritual que hemos recibido. Cada cristiano recibe uno o más dones espirituales al nacer de nuevo. Su uso no es para nuestra propia exaltación, sino para el servicio de otros, la edificación de otras personas. Un don espiritual es una capacidad que Dios da a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu lo reparte como Él quiere, o sea, no es según el gusto del hombre. El Espíritu determina lo que nos da y nos da la capacidad de funcionar con esos dones o ese don. La Biblia no da instrucciones explícitas sobre cómo descubrir nuestros dones, pero vamos a dar unos indicios generales para ayudar. Por ejemplo, las Escrituras presentan muchas funciones que debemos llevar a cabo, los unos por los otros, en beneficio de los miembros del cuerpo. Habla de amarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Y la lista sigue. Estas funciones contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque debemos cumplir con todas las funciones mencionadas y mucho más la lista bíblica, podemos encontrar más gusto en cumplir ciertas funciones. Nos agrada muy especialmente. Además, podemos ver más bendición en la vida de otras personas por nuestro ejercicio de cierta función. Cuando otras personas comienzan a reconocer uno o más dones en nosotros, en las mismas áreas detectadas por nosotros, puede ser la confirmación de lo que Dios nos ha dado. No descubrimos nuestros dones sentados, sino cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado hacer, todos en el cuerpo de Cristo. Y en la medida que estamos funcionando, podemos ir descubriendo lo que son nuestros dones espirituales. Pero según este versículo 10, debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Implica ser diligentes en poner en práctica lo que debemos usar. A la vez, nos corresponde desarrollar los dones de acuerdo con instrucciones en la palabra. Los dones necesitan un desarrollo de aprendizaje de cómo hacerlo efectivamente.
Y la palabra nos da instrucciones. Por ejemplo, no es con soberbia, sino con humildad. Pedro divide los dones en dos categorías. En el versículo 10 menciona dones de hablar y dones de servir o ministrar. Servir y ministrar son palabras sinónimas en el Nuevo Testamento. El que habla debe hacerlo conforme a la palabra de Dios, no usando su propia sabiduría, sino la de Dios. Es igual en los grupos familiares. Cuando alguien presenta una situación difícil que está viviendo, debemos hablar no de nuestra sabiduría, sino por la sabiduría de Dios. A veces toca tomar una pausa para las personas considerar lo que tiene Dios para nosotros, decir que será valioso. No solamente hablando de lo que pensamos nosotros, nuestra opinión, no, ministrando en la sabiduría de Dios. Pedro dice, el que ministra o el que sirve debe hacerlo por la fortaleza o el poder que Dios da. El propósito es para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A Jesucristo pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Queremos glorificarlo a Él. Queremos ejercer estas funciones en el poder que nos da. Y según la palabra, puede haber muchos dones de hablar, muchos dones de servir, mostrar misericordia, servir en los otros aspectos prácticos. Una buena lista que Pedro nos da. Cuando pensamos en aplicaciones, hay varios mandamientos presentados que son mandamientos universales para cada uno que es creyente en Cristo. Encontramos ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración, ser fervientes en nuestro amor los unos a los otros, ser hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones y usar los dones espirituales para servir a otros. ¿Qué vemos alrededor de nosotros? Hay mucho desconocimiento de estas instrucciones. Muchas personas viven diariamente en sus propias fuerzas y en sus propios pensamientos y su propia sabiduría, sin prestar atención a la palabra de Dios y su dirección. Algunos piensan que su vida espiritual es solo en relación con Dios, sin comprender el aspecto comunitario y el ministerio mutuo entre nosotros. ¿Cómo respondemos ante eso? Con base en los mandamientos de esta porción y el rechazo del pecado, preguntamos lo siguiente: ¿estoy prestando suficiente atención a ser prudente y sobrio para la oración? ¿Estoy observando lo que sucede en el mundo, en la vida alrededor de nosotros y en nuestras propias vidas para tener mayor claridad de cómo orar? ¿Soy participante activo con otros miembros del cuerpo de Cristo para llevar a cabo estos mandamientos adecuadamente? ¿O vivo en forma aislada de otros? ¿Doy atención suficiente a mi participación en el grupo familiar para servir a los demás? No es solamente estar, es con la finalidad de dar y también recibimos. Si la respuesta es negativa a cualquiera de las preguntas, ¿qué cambios voy a realizar? ¿Qué hago en mi vida para cambiar cosas que son importantes? Aquí el apóstol Pedro nos da responsabilidades de armarnos del pensamiento y propósito de Jesucristo, de rechazar el pecado y decir nosotros en nuestra vida: ya, mi vida pasada es pasada.
no voy a seguir viviendo en esas mismas prácticas. Y nos da instrucción. Y la reacción de algunas personas, sin duda, contra nosotros. Pero aquí en estos versículos 7 al 11 nos da una orientación de algunas cosas concretas que podemos hacer para vivir para Dios, reemplazando las características de vivir para el mundo. Pero sobre todas las cosas, me llama la atención, hablando de los dones espirituales específicamente, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queremos glorificar a Dios. Queremos vivir para glorificar a Dios. Esto es el propósito que nos ha dado, el privilegio que tenemos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que tuvimos de meditar brevemente en esta porción de tu palabra, por las instrucciones claras que nos ha dado. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en nuestras vidas, para abrir nuestro entendimiento, para evaluarnos adecuadamente, para tomar decisiones de ajustarnos en cualquier área que necesitamos reforzar o cambiar algo en nuestra vida. Guíanos a cada uno de nosotros para poder vivir para ti y para glorificarte por encima de todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que sigan experimentando el valor de la gracia de Dios en sus vidas.